Me llamo Teresa Cifuentes y cuento con 78 años. No me considero una persona fuera de lo común, ni me identifico con los grandes actos de esta era llena de pantallas luminosas y palabras sin sentido. Durante más de 40 años trabajé como asistente social en un modesto centro comunitario en Guadalajara. Y si alguien me preguntara qué hice con mi vida, respondería sin dudar que la entregué completa a los demás, sin ruido ni reclamos, como una maceta olvidada que ofrece sombra y flores año tras año. Fui esposa durante 27 años de Miguel, un hombre bondadoso, más reservado que llamativo, y juntos construimos un hogar sencillo pero lleno de respeto mutuo. Cuando Miguel falleció de manera repentina a la edad de 54 años debido a un infarto, me quedé sola con 3 hijos que aún necesitaban orientación, cariño y comida caliente. Aunque el dolor me desgarraba por dentro como un pañuelo húmedo que nunca se seca, no me permití rendirme. No podía hacerlo porque si yo caía, ellos también lo harían. Y como solía decir mi abuela, una madre no tiene derecho a darse por vencida mientras sus hijos la necesiten. Laura era la mayor, la valiente, la decidida, quien permaneció en silencio llorando en una esquina durante el velorio, con los puños apretados como si tratara de detener el tiempo con sus dedos. Andrés, el hijo del medio, no comprendía completamente la situación. Tenía 15 años y una ira confusa que no sabía hacia quién dirigir. Y Marcos, mi pequeño, contaba solamente con 9 años. Se aferraba a mi falda durante el funeral como si eso pudiera traer de vuelta a su padre. Con el paso de los años, cada uno emprendió su propio camino. Laura se convirtió en una abogada rigurosa y ambiciosa, con una fuerza de voluntad que siempre admiré en silencio. Andrés, tras varias caídas, se involucró en el mundo de los negocios, siempre envuelto en deudas y falsas expectativas. Marcos tenía un espíritu frágil como el papel de arroz. Pintaba, escribía canciones, cuidaba gatos sin hogar y se encerraba en su mundo con facilidad. De los 3, él era el único que volvía sin pedir nada a cambio. Los saqué adelante trabajando jornadas dobles, estirando el salario como una sábana gastada que ya no cubre las esquinas de la cama. Cancelé mis vacaciones, vendí las joyas que pertenecieron a mi madre, preparé frijoles con arroz más veces de las que quisiera rememorar, y aún así, nunca me sentí pobre. Mi verdadera fortuna eran ellos, su risa al desayunar, las mochilas tiradas en la entrada, el aroma de shampoo en la toalla después de que cada uno se duchaba al llegar del colegio. Fui la madre que siempre estuvo presente, la que no protestaba, la que escuchaba con atención cuando nadie tenía tiempo para atenderla de vuelta. Me hice experta en el arte de ser esencial pero invisible. En ese momento no me dolía, me parecía algo natural. Amor maternal, decían, ese que no tiene límites ni espera recompensa. Con el paso del tiempo los 3 comenzaron a distanciarse. Primero con excusas comprensibles como el trabajo, los hijos, el tráfico. Luego, simplemente porque el silencio resultaba más cómodo que las visitas. Me acostumbré a pasar los cumpleaños en soledad, a calentar el café en el microondas, a leer las esquelas del periódico como quien revisa una antigua agenda. Tenía mi rutina. Cuidar las plantas por la mañana, ver el noticiero de las 7, dedicar un rato al crochet por la tarde. No me quejaba. Me repetía que era parte del ciclo, que así es la vida, que las madres si han cumplido bien se vuelven innecesarias. Y sin embargo, en ocasiones me sorprendía deseando que alguien me llamara solo para preguntarme cómo dormí o qué estaba viendo en la televisión. Hace poco, después de pasar una noche sin poder conciliar el sueño debido a un dolor intenso en la cadera, me senté en la sala con una manta cubriéndome los hombros y enfrenté una realidad que había estado evadiendo. Si muriera en ese mismo momento,
Podrían pasar varios días antes de que alguien se diera cuenta. Tal vez sería el cartero, al notar que el correo se amontonaba sin ser recogido. Tal vez la vecina, que me saluda más con lástima que con cariño. Pero mis hijos no me llamarían. No porque no me amen, me digo a mí misma para tranquilizarme, sino porque se han acostumbrado a pensar que siempre estaré ahí, como una planta que nadie riega, pero que sigue dando flores. En ese instante tomé la decisión que había estado postergando durante mucho tiempo. Fui a buscar la caja metálica que guardaba bajo la cama. Saqué mis documentos, certificados, las escrituras de la casa, los papeles del banco y el testamento que escribí hace años con la esperanza de que un día mis hijos comprendieran lo que significaban para mí. Lo leí de nuevo, con el corazón apretado. Todo estaba repartido entre los tres, como un acto de justicia más que de afecto. Lo hice sin pensar, porque eso es lo que se espera. Pero esa noche entendí que ya no debía hacerlo por una cuestión de obligación. No sentía enojo ni quería castigar a nadie. Solo necesitaba que lo poco que me quedaba fuera para alguien que realmente me mirara con sinceridad, sin intereses ni deberes. En mi mente surgió Clara, la hija de Marcos, mi nieta, la única que solía visitarme sin aviso previo, quien preguntaba por mis recuerdos de infancia, quien me ayudaba a cuidar los rosales y luego se quedaba a tomar té sin preocuparse por el tiempo. Con ella me sentía Teresa, no solamente la abuela. Junto a ella recuperaba la alegría de antes, sin miedo a parecer pasada de moda o superflua. Esa idea crecía en mi interior como una semilla bien arraigada. No se trataba de excluir a nadie, sino de respetar la verdad. Y la verdad era que Clara era quien aún me escuchaba cuando yo hablaba. Con tranquilidad guardé todo. Me coloqué una bata limpia, y justo antes de acostarme escribí en mi diario 3 palabras. La decisión está tomada. Todavía nadie sabía nada, pero el testamento ya estaba preparado. Ese día del brindis no celebraba nada especial mío, por supuesto. Era el cumpleaños de Laura, mi hija mayor, aquella que siempre mostró un rostro serio y una voz segura, la que a los 13 años corregía a sus hermanos como si ella fuera la madre, y a los 18 ya debatía con el mundo, como si todo le estuviera obligado. La reunión la realizó en su casa nueva, una de esas viviendas modernas con grandes ventanales, muebles sencillos y un aroma constante a un desinfectante costoso que nunca logra ocultar la sensación de frialdad. Me invitó por mensaje de texto con una formalidad que me hizo sentir como si fuera un compromiso y no un motivo de alegría. Mamá, te esperamos el sábado a las 5. Será algo íntimo, no faltes. No había signos de emoción, ni emoticonos, ni siquiera una palabra cariñosa. Solo una frase breve y directa, como los correos que seguramente envía a sus clientes. A pesar de todo, me vestí como si fuera un día muy especial. Elegí mi blusa preferida, aquella en tono lavanda con bordados que doña Celia confeccionó para mí hace ya varios años, cuando todavía era habitual hacer la ropa a medida. Puse los pendientes de nácar que pertenecieron a mi madre. Me arreglé el cabello con cuidado y llevé una pequeña caja con un regalo pensado con mucho cariño. Una pulsera de plata con un dije que tiene la figura de una balanza. Creí que le agradaría, considerando que es abogada. La envolví con papel color celeste, con un lazo sencillo, y escribí una nota a mano que decía: para que nunca olvides que el equilibrio también reside en el corazón, y no solo en el trabajo. Con amor, mamá. Me llevó más tiempo redactar esas palabras que preparar el regalo. No estaba segura de si la leería,
pero deseaba dejar una huella más allá del objeto material. Llegué a la hora exacta. Siempre he sido de las personas que valoran la puntualidad. Al abrirse la puerta, me recibió una joven desconocida. Una de esas asistentes que ahora parecen haber tomado el papel que antes tenían las hermanas o las primas. Me sonrió sin mostrar un verdadero interés. Me pidió que anotara mi nombre en una lista y me ofreció una copa que rechacé con cortesía. La casa ya estaba llena de gente. Se escuchaba música de fondo. Las copas estaban por doquier y las conversaciones elegantes flotaban en el ambiente como aromas persistentes. Pude reconocer a algunos amigos de Laura, a Andrés con su esposa, que ni siquiera me miró cuando pasó, y a Marcos, que me abrazó con la ternura silenciosa que solo él posee. Su hija, Clara, vino corriendo a saludarme. Me besó con fuerza la mejilla y me susurró al oído. «No te vayas pronto, ¿sí? Prometí que íbamos a bailar». Su voz fue como un consuelo. Sonreí y le aseguré que me quedaría un buen rato. Sin embargo, lo que sucedió luego fue diferente. En la sala principal, sobre una mesa larga decorada con flores blancas y doradas, las copas de champán estaban alineadas como soldados en fila. Alguien anunció que era momento de brindar, y todos se acercaron de inmediato, levantando sus copas, riendo y empujándose con familiaridad. Me acerqué también, aunque mi copa estaba vacía, esperando oír alguna palabra amable, algún reconocimiento por cortesía que al menos reconociera mi presencia. Me quedé en el fondo, junto a una maceta enorme para no molestar, y desde allí observé cómo empezaban los discursos. Primero tomó la palabra Laura, como siempre. Con su habitual seguridad, expresó su gratitud hacia los presentes, a su esposo por permitir que esta nueva etapa sea una realidad, a sus hijos por dar sentido profundo a su existencia, a sus hermanos por ser pilares esenciales en su camino. Incluso mencionó a sus compañeros de trabajo, al terapeuta de los pequeños y a la vecina que cuida de su perro. Todos recibieron su reconocimiento, excepto yo. Ni una sola palabra dirigida a mí. Ni siquiera un gracias, mamá, por estar aquí. Luego intervino Andrés junto a su esposa, ambos con copas ya casi vacías y sonrisas amplias como escaparates. Compartieron chistes internos, recordaron su infancia juntos y contaron cómo Laura siempre había sido la verdadera líder desde el principio. Todos rieron. También Clara, aunque noté que me observaba de reojo, con una mirada que parecía entender que algo no estaba bien. Marcos permaneció callado, solo levantó su copa sin decir palabra. Sentí que el suelo bajo mis pies se deshacía como si fuera papel. Tragué el sorbo de champán con la misma dificultad con la que se toma una medicina amarga. El dolor en mi espalda por estar de pie tanto tiempo no importaba. No quería sentarme. Lo que realmente me dolía era algo distinto, una sensación que no lograba localizar en mi cuerpo. Un hueco agudo, parecido a una grieta antigua que de pronto se abre por completo. No fue la falta de agradecimiento lo que me hirió, fue comprender que no me reconocían, que no contaban conmigo, como si ya no fuera parte de la historia familiar, como si mi existencia solo fuera biológica, pero en lo social ya hubiera desaparecido. En un instante, mientras los demás continuaban conversando animadamente, Laura se acercó discretamente a mí. Me regaló un beso breve en la mejilla, sin clavar la mirada, como quien cumple con un gesto ritual. ¿Te encuentras bien, mamá? ¿Quieres descansar un rato? El sillón que está en la entrada es mucho más cómodo. Respondí con una sonrisa tensa. No deseaba que alguien percibiera mis lágrimas. Avancé con calma hacia el asiento que me indicó y me senté allí con la espalda erguida, como si en esa postura defendiera mi orgullo. Desde ese lugar contemplé la celebración.
Mis hijos riendo entre ellos, los nietos jugando, los amigos levantando sus copas. Y yo, una observadora silenciosa de un espectáculo que ayudé a crear, pero en el que ya no tenía papel protagónico. Mis pensamientos se dirigieron a Miguel. Si él estuviera presente, tal vez habría posado una mano en mi hombro, o simplemente me miraría con esos ojos suyos, capaces de comprenderlo todo, sin necesidad de explicaciones. También me acordé de mi madre, quien me hablaba de la soledad como una sombra que te persigue, pese a estar rodeada de personas. En ese instante sentí cómo esa sombra me rodeaba, no con crueldad, sino con aceptación. Era como una manta fría que alguien coloca sobre ti cuando comprendes que ya no esperan que pronuncies palabra alguna. Guardé la pulsera dentro de mi bolso. No se la entregué. No encontré el momento oportuno, y comprendí que no fue por falta de oportunidad, sino porque algo en mi interior se había quebrado. Ese brindis, esa ausencia a propósito, no fue un simple error. Fue una señal. Una evidencia clara de que para ellos yo ya no tenía importancia alguna. No esperaba grandes homenajes ni aplausos, pero sí un pequeño lugar, un gesto de reconocimiento. Y ni siquiera eso llegó. Cuando la celebración terminó, muchos se marcharon sin despedirse. Algunos me dirigieron una sonrisa desde lejos, como se sonría una abuela, a la que se ha distanciado sin rencor. Marcos se ofreció a llevarme en su coche, pero le dije que no, que estaba bien, que prefería tomar un taxi. No deseaba compañía. Necesitaba estar conmigo misma y reflexionar, observando por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban como recuerdos borrosos. Recordé la nota que había escrito días antes. La decisión está tomada. Y pensé que tal vez había llegado el momento de respetarla. Porque si en la fiesta en la que debía ser invitada solo fui un adorno, entonces debía aceptar con firmeza lo que ya sabía. El amor y el respeto no se piden, solo se ofrecen. Y si no regresan, uno tiene el derecho de cambiar su camino. No haría escenas ni confrontaciones, pero lo necesario ya estaba hecho. El testamento emocional estaba preparado. Solo quedaba sellar el silencio con un acto final de sinceridad. Durante los días posteriores a la celebración en casa de Laura, algo en mi interior empezó a transformarse de manera lenta, pero irreversible. No había en mí ni rabia ni tristeza clara. Era una sensación más delicada y profunda, semejante a cuando una figura de porcelana presenta una fisura oculta que, aunque por fuera luce entera, ha perdido para siempre su sonido original. Continuaba con mis hábitos diarios, regando las flores, haciendo mi café matutino con la cantidad habitual de azúcar, tejiendo aquellos retazos de lana que llevaba años guardando en el cofre de la sala. Sin embargo, todo ahora tenía otro sabor. Era como si mi cuerpo siguiera en ese espacio, pero mi ser, mi alma, se hubieran desplazado hacia un sitio del cual ya no se regresa. Me levantaba con la misma puntualidad de siempre, pero el ambiente en la casa se sentía diferente. La luz entraba de un modo distinto, más apagada y menos acogedora, como si ella también entendiera que ya no tenía el mismo lugar en aquel hogar. Clara me llamaba, como solía hacer cada semana, y me hacía preguntas pequeñas que para mí resultaban significativas. Quería saber qué había comido, si ya había terminado el libro que le presté, o si las azaleas comenzaban a florecer. Su voz era un lazo que mantenía la conexión en medio de un silencio que de repente se hacía más palpable. Hablábamos durante media hora sin abordar asuntos importantes, y aún así colgaba el teléfono con una sensación de alivio en el pecho. No le mencioné nada sobre el brindis. No porque intentara ocultarlo, sino porque no quería que ella cargara con una desilusión que no le correspondía. Ese era mi sufrimiento, mi herida, y,
Como muchas mujeres de mi generación, aprendí a curar mis heridas en soledad, sin causar molestias, sin exagerar, con esa dignidad callada que algunos confunden con indiferencia. Un lunes por la mañana, mientras quitaba el polvo de la repisa donde guardo las fotografías familiares, mi mirada se detuvo en una imagen en particular. Era del cumpleaños número 11 de Laura. Yo la abrazaba desde atrás, con las manos colocadas sobre sus hombros, y ella sostenía una torta de chocolate adornada con velas de colores. Lucía esa sonrisa inocente de una niña que todavía confía en el mundo, antes de que la realidad se volviera cálculo y rutina. Me vi reflejada en esa foto, más joven, con el cabello aún oscuro y los ojos brillantes a pesar del cansancio. No pude evitar pensar en todo el amor que puse en cada celebración, en cada tarea diaria, en cada receta preparada, en cada noche pasada en vela. Me quedé sentada frente a la fotografía como si mirara a una versión antigua de mí misma. Y me cuestioné en qué momento empecé a desaparecer de la memoria de mis propios hijos. ¿En qué instante preciso dejé de ser el centro de atención para convertirme en un recuerdo lejano? No hallé respuesta para esas preguntas, y el silencio tomó ese lugar pendiente. Ese mismo día recibí un mensaje de Andrés. No me llamó, claro, me escribió. Mamá, necesito que me envíes una copia de la escritura de la casa. Un trámite con el banco. No es nada urgente. No es nada urgente. Como si mi hogar fuera solo un papel cualquiera. Como si la historia que guardan esas paredes pudiera enviarse por correo electrónico sin más. Contesté que buscaría los documentos, aunque en el fondo sabía que no se los mandaría. No por rencor, sino porque por primera vez en mi vida sentí la necesidad, más bien el compromiso, de proteger lo que me pertenece. Me resultaba extraño que justo ahora, cuando me sentía más innecesaria que nunca, mis hijos empezaran a mostrar tanto interés por mis bienes, mis seguros y los detalles de mi jubilación. Laura también había mencionado algo en la fiesta, de pasada, mientras servía vino a unos invitados. Mamá debería pensar en nombrar a alguien que la apoye con las decisiones importantes. Nunca se sabe. Lo dijo en voz baja, pero lo escuché. Todos creen que los oídos envejecen igual que el cuerpo, pero hay palabras que el alma recoge antes que el oído. En tiempos pasados, hubiera encontrado una razón para esos comentarios. Habría afirmado que provenían de la preocupación, el cariño o la practicidad. Sin embargo, tras el brindis, ya no tenía justificaciones para dar en nombre de los demás. Empecé a observar cada movimiento con una mirada distinta, como quien limpia un cristal empañado desde hace mucho. Pude distinguir claramente que el amor que me mostraban era más una costumbre arraigada, una vieja estructura que ya no podía sostenerse por sí misma, una apariencia de afecto sin fundamento ni profundidad. Me dirigían la palabra solo cuando necesitaban algo. Me visitaban apenas cumplían con la obligación y me aceptaban en sus vidas como a un jarrón heredado. Por respeto, aunque sin saber dónde colocarlo. Sin embargo, no hice ningún escándalo. No llamé a nadie para protestar, no envié cartas ni derramé lágrimas frente al espejo. Lo que hice fue mucho más sencillo y al mismo tiempo más categórico. Abrí el cajón donde guardaba el testamento que escribí hace años y lo rompí en pedazos con una serenidad que me sorprendió. No sentí dolor al hacerlo, sino alivio. Luego tomé mi agenda, marqué un número y concerté una cita con el notario. Le pedí que viniera a casa porque necesitaba hacer algunas modificaciones. Cuando llegó, 2 días después, lo recibí con café y galletas. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces ayudé con las tareas escolares, y le dicté con voz clara y pausada las nuevas instrucciones. Clara, mi nieta,
sería la única heredera. No como castigo, sino como justicia y verdad, porque era la única que todavía me veía como persona y no como un simple trámite. El notario me observó por encima de sus gafas con una expresión que no supe interpretar del todo. No hizo preguntas, solo escribió. Cuando terminó, me entregó los documentos y me pidió que firmara. Lo hice sin temblar. Sentí que finalmente tomaba las riendas de mi propia vida, aunque fuera en la última curva del camino. Transcurrieron varias semanas sin que pronunciara palabra alguna. Guardé el Nuevo Testamento en el mismo sitio donde había estado el anterior y mantuve mi rutina habitual. Preparaba mis alimentos, devoraba mis libros y conversaba con Clara. Ocasionalmente, recibía llamadas aisladas de mis hijos, pero ya no me afectaban. Había dejado de albergar expectativas sobre ellos. Esa renuncia también fue un alivio grande. Nada pesa tanto como la esperanza que nunca se materializa, y al liberarse de ella, el alma recupera su espacio para respirar. Sin embargo, lo que realmente me impactó ocurrió una tarde cualquiera. Un jueves, cuando decidí revisar mis pertenencias antiguas. Abrí una caja en la que guardaba cartas, recetas anotadas a mano, cuadernos escolares de mis hijos, y encontré una carta que Miguel me había escrito poco antes de fallecer. La había olvidado por completo. Estaba doblada dentro de un libro de recetas. La abrí con delicadeza. La letra era suya, imposible de confundir. Decía: Teresa, si algún día te sientes sola, si en algún momento nuestros hijos te hacen sentir menos de lo que vales, recuerda esto. Tú eres el alma de esta familia. Sin ti no hay hogar, no hay historia ni futuro. No dejes que te hagan olvidar eso. Y si alguna vez tienes que escoger entre ellos y tu tranquilidad, elige tu tranquilidad. Te amo. Leí esas palabras como si recibiera un mensaje desde otro mundo. Miguel, mi Miguel, que ya no estaba, me hablaba a través de la tinta dormida de una carta antigua y me devolvía la certeza que yo misma había perdido. Me senté en el sillón con la carta entre las manos y lloré. No por tristeza, sino por agradecimiento. Porque aun en su ausencia, él continuaba cuidándome. Aquella noche dormí de un modo profundo, algo que no experimentaba desde hacía muchos años. Al despertar, sentí que el tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Pronto mis hijos descubrirían que ya no tenían el control sobre la historia. Que no serían ellos quienes determinarían cómo concluiría mi relato. Aunque nunca levantaron sus copas por mí, yo había dejado mi última voluntad con una claridad que ellos nunca alcanzaron a mostrar. La celebración me eliminó de sus palabras, pero el testamento me devolvió a mi verdad. La mañana en que finalmente decidí hablar con Clara sobre el testamento no destacó por nada extraordinario. Era un día común. El sol filtraba sus rayos oblicuos a través de las cortinas de lino de la sala. Las tazas del desayuno permanecían tibias en el armario y mis rodillas, como cada jornada, pedían paciencia. Sin embargo, algo dentro de mí ya estaba plenamente resuelto. No fue un descubrimiento dramático ni una revelación improvisada, sino más bien la acumulación natural de muchas pequeñas heridas, decepciones y silencios que, al juntarse con los años, forman una piedra tan firme que resulta imposible ignorarla. Era el instante de abrir las puertas y dejar que la verdad, mi verdad, encontrara un testigo. No buscaba un juez ni un enemigo, sino alguien capaz de escuchar con el corazón, sin mapas ni legados morales prestados. Clara era la persona indicada para eso. Esa tarde la invité a merendar. Como de costumbre, vino puntual, trayendo una bolsa llena de pan dulce de la panadería de la esquina,
y un ramo de margaritas desordenadas que me hicieron sonreír. Tenía esa capacidad especial para aportar belleza con simples detalles. Me abrazó como siempre, con brazos firmes y el mentón apoyado en mi hombro, sin prisa ni necesidad de palabras. Se sentó en la cocina y mientras preparábamos el té, charlamos sobre cosas cotidianas. Su reciente examen en la universidad, una profesora muy estricta y una compañera que ahora vivía sola. La escuchaba atentamente, aunque cada vez más consciente de que el tiempo se escapaba y que lo más importante estaba por decirse. Después del primer sorbo de té, le pedí que me acompañara al cuarto del fondo. Rara vez invitaba a alguien a ese lugar. Era mi refugio, mi archivo personal, el único espacio en la casa que aún conservaba el aroma de Miguel y las anotaciones manuscritas de otra época. Clara entró con respeto, sin tocar nada, con esa sensibilidad que siempre me emocionaba. Abrí el cajón del armario y saqué la carpeta azul donde guardaba el testamento. Pero no le entregué nada todavía. Me senté en la silla frente a ella y la observé atentamente hasta que su rostro tomó una expresión seria, expectante. Entonces empecé a hablar. Le relaté todo con minuciosidad, con pausas bien medidas y con la gravedad que merecen las verdaderas revelaciones. Comenté sobre el brindis, ese silencio que me envolvió como si fuera un sudario invisible, y también sobre las semanas que siguieron, llenas de dudas que no encontraron respuestas. Compartí que, por primera vez en mi existencia, comprendí que el amor incondicional que entregué como madre no implicaba tolerar cualquier tipo de trato. Expresé que no deseaba dejar como herencia una propiedad ni una cuenta bancaria, sino una afirmación clara, que mi voz, aunque con años, seguía teniendo fuerza, que mi historia no sería eliminada sin provocar repercusiones. Clara me prestó atención sin interrumpirme. En su mirada no había juicio, solo una emoción contenida que se intensificaba lentamente. Cuando terminé, abrí la carpeta y le mostré el documento. Ella lo leyó despacio. Al ver que su nombre figuraba como única heredera, levantó la vista hacia mí con asombro. «Abuela, ¿estás segura de esto?», susurró, como si esperara que cambiara de opinión. Asentí con una sonrisa serena. Le tomé la mano y le dije: «No lo hago para premiarte. Lo hago porque es justo. Porque tú me ves. Porque tú estás». Ella se quedó sin palabras. Sus ojos se humedecieron, pero no derramó lágrimas. Me abrazó otra vez, más fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. No discutimos detalles. No preguntó por sus tíos. No cuestionó mi elección. Solo dijo: «Gracias por confiar en mí. Cuidaré esto como te cuido a ti». Esas palabras bastaron. Más que un discurso. Más que un brindis. Después de aquella tarde, todo cambió de forma sutil pero definitiva. Ya no me importaba si mis hijos llamaban o no, si venían a las comidas familiares, o si continuaban hablando de mí en tercera persona, como si fuera un recuerdo difícil de colocar. Ahora tenía algo claro que me sostenía. Mi historia estaba escrita, protegida. Había sellado mi voluntad con la voz de alguien que ha vivido lo suficiente para entender que el respeto no se pide. Se exige, a veces con palabras, otras con silencios y en ocasiones con hechos. Varias semanas más tarde, en medio de una conversación casual, Laura retomó el tema de mis finanzas. Me propuso que fuéramos juntas al banco, que tal vez era el momento indicado para abrir una cuenta compartida, para simplificar todo. Respondí con educación que ya tenía todo bajo control, que no necesitaba apoyo, que había consultado con mi abogado y me sentía tranquila. El silencio que siguió al otro lado del teléfono fue breve, pero muy revelador. Me preguntó con quién había hablado,
¿Qué había cambiado? Le expliqué que no era algo que quisiera discutir en ese instante. No insistió. Sin embargo, una pequeña señal en su voz, una leve tensión contenida, confirmó mis sospechas. Empezó a darse cuenta de que las cosas no eran como ella imaginaba. Clara vino a verme con mayor frecuencia. No era por el testamento, sino porque ambas entendíamos que algo profundo se había instaurado entre nosotras. Ya no era necesario hablar con rodeos. Ella me traía libros, me ayudaba a cuidar las plantas, compartía sus preocupaciones de joven adulta, y yo le narraba historias de mi juventud que nunca antes había contado. Me escuchaba con atención, como si cada relato tuviera un gran significado, y eso me reconfortaba enormemente. En una de esas tardes, mientras compartíamos un mate en el jardín, me dijo: «No te preocupes, abuela. Yo estaré contigo cuando llegue ese momento». Fue la primera vez que mencionamos abiertamente mi partida. No sentí temor, sentí agradecimiento. El verdadero momento decisivo no consistió en un hecho espectacular, sino en la acumulación de pequeños detalles que dejaron de afectarme. Cuando Andrés me envió un mensaje preguntando si había logrado encontrar el documento, le contesté que no tenía intención de mover ningún papel por el momento. No recibió una respuesta de agradecimiento, ni volvió a insistir. Cuando Laura organizó otra comida familiar y me ubicaron en un asiento cerca de la puerta, no sentí la necesidad de quejarme. Me acomodé con dignidad. Comí con educación y simplemente observé. Vi cómo dialogaban entre ellos como si no existiera. Cómo Clara me lanzaba un guiño desde el extremo opuesto de la mesa. Y cómo Marcos evitaba mi mirada con una culpa que no lograba disimular. En ese instante comprendí que la distancia era algo ya irreversible. Al concluir esa reunión, Clara me acompañó hasta el automóvil y me comentó: «No tienes que asistir si no quieres». Le expliqué que ya no iba por ellos, sino por mí misma, porque cada vez que participaba confirmaba mi elección. Porque estar allí, sin un lugar propio, era la forma más clara de reconocer que me había ido desde hacía mucho tiempo. No de manera física, sino simbólica. Y esa comprensión, lejos de causarme dolor, me brindaba una claridad que nunca antes había experimentado. Unos días después, firmé con el notario un acuerdo adicional. Establecía un fondo reservado para la educación de Clara, con la condición estricta de que nunca lo compartiera, ni con sus padres, ni con sus tíos. Esta era mi forma de protegerla incluso de aquellos más cercanos. Quería asegurarme de que su generosidad no se convirtiera en un obstáculo para ella. Cuando el notario se retiró, me quedé sola en la sala, con el documento extendido sobre la mesa, y por primera vez en muchos años, sentí una calma profunda. Mi hogar, mis libros, mis recetas, mi historia, ya no representaban un simple botín de herencia. Ahora eran la prueba viva de una existencia dedicada por completo, y que finalmente recibía justicia. La mujer a quien ignoraron en un brindis había recuperado su voz en la forma más poderosa que existe. El acto silencioso pero definitivo de tomar una decisión. La llamada llegó una tarde dominical, justo cuando el cielo empezaba a oscurecer y la luz que entraba por la ventana ya no servía para leer sin encender la lámpara. Era Laura. No solía llamarme con frecuencia. Por eso al principio su voz sonó como un eco del pasado. Saludó con un tono forzado, como quien practica la cortesía antes de hablar, y tras algunos comentarios imprecisos sobre el clima y el tráfico de la ciudad, llegó al verdadero motivo de su llamada. Me preguntó si podía ir a mi casa, mencionando que necesitaba conversar conmigo sobre algo importante. No quiso revelar de qué se trataba. Solo insistió en que sería rápido. Sentí un dolor punzante detrás de los ojos. Esa sensación que aparece cuando sabes que se acerca una charla que no será justa.
ni amable, ni cordial. Le contesté que viniera cuando deseara, que no pensaba salir. Colgó dejando un agradecimiento seco, casi automático. Llegó sin compañía, con una carpeta en la mano y una expresión severa. Me abrazó sin un contacto verdadero y se acomodó de inmediato en el sofá sin pedir permiso ni mirar a su alrededor, como si ya no necesitara sentirse en casa en un lugar que alguna vez fue suyo. Su presencia y energía transmitían una urgencia invisible pero palpable que llenaba el ambiente con un aroma de algo inminente. Me comentó que había notado cambios en mi comportamiento, que mi forma de hablar era diferente, más reservada, más controlada, y quiso saber si había realizado algún trámite legal. No contestó cuando le pregunté por qué le importaba eso. Indicó que solo era una preocupación, que había escuchado cosas, comentarios de Andrés, que estaban inquietos por mi estado y por mi claridad mental, que últimamente me veían distraída. Esa fue la palabra que escogió. Distraída. No me defendí porque no era necesario. La escuché en completo silencio, con las manos apoyadas sobre las piernas. Y cuando terminó, con la expresión de quien cree haber presentado un argumento sólido, le respondí con la tranquilidad con que una mujer mayor enciende una vela. Estoy bien. Teresa, todo está correcto. Los trámites que hice son míos y no deben preocupar a nadie. Su mandíbula se apretó. Le costaba mantener el control. Y aún más ser un simple testigo sin protagonizar. Me preguntó si había hablado con Clara, si había realizado alguna transferencia o si planeaba alterar el rumbo de las cosas. En su voz no había tristeza, sino alarma. Y en sus ojos, más que inquietud, había un cálculo frío. Le confirmé que sí. Que Clara sería la heredera de todo. No era un acto en contra de alguien, sino a favor de otra persona. Y esa decisión era irreversible. El silencio que se instaló después de mis palabras no fue incómodo, sino necesario, como la pausa entre el trueno y la tormenta. Entonces Teresa se levantó, no alzó la voz ni armó un escándalo, pero pronunció algo que todavía resuena en mi mente. «Vas a lamentar esta decisión». Y se marchó dejando la carpeta sobre la mesa, como una amenaza silenciosa. Solo después de que se fue, la abrí. Contenía fotocopias de artículos legales, informes médicos sobre ancianos, recomendaciones para tutela y ejemplos de declaraciones de incapacidad. Una cortesía calculada que disfrazaba control bajo la apariencia de protección. La protección elegante que anticipa el despojo. Transcurrieron 3 días y Andrés me telefoneó. Quería venir también. Esta vez no fue directo. Habló de sus hijos, del negocio y de un inconveniente con los impuestos. Sin embargo, su voz tenía un tono distinto al de Laura. Más pausado. Más suplicante. Cuando finalmente abordó lo que realmente le interesaba, lo hizo con la torpeza de quien no sabe pedir sin revelar su necesidad. «Mamá, estoy en una situación complicada. Necesitaría que me respaldes con la casa. Es solo algo temporal. Un trámite para obtener un préstamo». Le respondí que no me parecía prudente, justo o necesario. Le dije que podía venir a almorzar cuando quisiera, pero que no debía fijarse en lo que no era suyo. No contestó. Cortó la llamada. La siguiente en llamar fue Clara. Pensé que sería diferente. Siempre fue la más cercana, la más comprensiva, la que se alejaba sin desaparecer del todo. Pero esta vez su tono era frío y distante. Quiso saber si era verdad lo que decía Laura. Le confirmé que sí. Entonces reinó el silencio. Le pregunté si eso le dolía.
Dijo que no entendía por qué los había dejado fuera. Le expliqué que no los había excluido, sino que ellos se habían apartado por sí mismos, que una madre puede perdonar mucho, pero no puede olvidar que la ignoraron cuando estaba en vida, que nunca la visitaron sin pedir algo, que dejaron de mostrar interés mucho antes de que ella dejara de verlos. No alzó la voz. No discutió, solo murmuró «¡Lo siento!» y colgó. Las semanas que siguieron se llenaron de tensión. Los tres dejaron de comunicarse conmigo. Percibía que conversaban entre ellos intentando hallar maneras para deshacer lo que ya no tenía solución. Clara comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Siempre traía galletas, cartas y dibujos que los niños, a quienes cuidaba durante sus prácticas universitarias, le entregaban. Me contaba sobre el porvenir, sus proyectos y su anhelo de quedarse en mi casa cuando yo partiera, no por comodidad, sino por el valor de la memoria. Le encantaba cómo quedaba el aroma de la canela al hervir en la cocina o cómo la luz dorada iluminaba el patio a las 6 de la tarde. Me pidió permiso para pintar una pared del patio con una frase que le recordaba a mí. Accedí, escribió. Aquí vivió alguien que aprendió a amar con nobleza. No necesité más adornos ni ceremonias. Al cabo de un mes, Laura llegó con una notificación legal. Planeaba iniciar un proceso de interdicción. Alegaba que yo no estaba en condiciones para administrar mis bienes, que había señales de deterioro mental y que mis decisiones ponían en peligro el patrimonio familiar. Antes de abrir el documento, ya lo supe. Su mirada era distinta, desprovista de cariño, solo de intención. La invité a sentarse, pero ella prefirió no hacerlo. Me preguntó si quería evitar el juicio. Contesté que no, que si iban a batallar por aquello que nunca protegieron, tendrían que hacerlo sin mí. Ya había vivido tanto para saber que no toda pelea merece la pena. Mis abogados respondieron con gran prontitud. Clara estuvo a mi lado en cada encuentro. Presentamos evidencias, testimonios y exámenes médicos. Mi doctor de cabecera elaboró un informe detallado sobre mi salud mental. El notario certificó que mi voluntad se manifestó con plena lucidez, sin influencias externas ni presiones. Clara redactó una carta describiendo nuestra convivencia, cómo me sentía semana tras semana y las conversaciones que teníamos. Esa carta conmovió hasta las lágrimas al abogado y también a mí. La audiencia duró poco tiempo. La jueza, una mujer mayor, prestó mucha atención. Realizó preguntas, examinó documentos y observó a Laura, a Andrés y a Marcos, con una mezcla de curiosidad y decepción. Al final decidió que no existían razones para declarar incapacidad, que yo conservaba completamente mis facultades mentales, que mi testamento era legítimo y que el intento de incapacitación se desestimaba. Al salir, mis hijos evitaron mirarme. Se marcharon en silencio. Marcos fue el único que antes de partir me tocó el hombro y susurró: «No actuamos correctamente, mamá». No supe si hablaba del juicio o de toda la vida compartida. No pregunté nada. Clara y yo caminamos de regreso a casa. Durante el trayecto me sostuvo la mano como si yo aún fuera una niña. La apreté con fuerza, sin querer soltarla jamás. La vida, pensé, es extraña. Es tener 3 hijos y recibir amor de una sola persona. Pero con uno basta para justificarlo todo. La tranquilidad regresó a mi hogar como un viejo felino que conoce perfectamente su sendero. No organicé ninguna celebración. No hice ninguna llamada. Simplemente cociné una sopa, encendí la radio y tejí durante unas horas. En ese silencio me sorprendí sonriendo.
No fue porque hubiese triunfado, sino porque finalmente alguien había prestado atención a mis palabras. No pasó mucho tiempo tras la audiencia para que la situación se tornara más amarga y directa. Los tres, mis hijos, reaparecieron juntos. No los veía unidos desde la muerte de su padre. Llegaron una mañana sin aviso previo, como si quisieran pillarme desprevenida. Yo estaba sentada en el jardín, con un libro apoyado en las piernas que desde hacía varios minutos no miraba, porque estaba más absorta contemplando cómo la sombra del limonero se extendía sobre el camino de piedras. Los diferencié por el sonido de sus pisadas sobre la grava, por la forma en que Laura caminaba adelante de los otros dos, como siempre, como si el liderazgo fuera hereditario, como si la mayor tuviera el derecho natural de marcar el rumbo de las situaciones. No tocaron el timbre. Abrieron la reja y entraron como antes lo solían hacer, como si aún conservaran las llaves del cariño, y no solo las del metal. Me saludaron, cada uno a su manera, aunque todos con un tono extraño y formal. Marcos fue el único que se acercó para darme un beso. Andrés pronunció mi nombre en voz baja, como quien entra en una sala de espera. Laura permaneció erguida, con una carpeta en la mano, como si el jardín fuera un tribunal y ella, la defensora implacable de todos los silencios que nunca quiso escuchar. Me preguntaron si podían entrar y hablar dentro. Les respondí que no, que si habían venido a conversar conmigo, podían hacerlo allí afuera, al aire libre, donde la luz no permite engaños. Se miraron entre sí y aceptaron. Por supuesto, Laura tomó la palabra. Dijo que después de reflexionar comprendían que tenía todo el derecho de disponer de mis cosas como quisiera, pero que deseaban tener una última charla antes de cerrar un capítulo tan doloroso para todos. En nombre de la familia, de la historia compartida y de todo lo vivido, pedían que reconsiderara el testamento, que no era justo dejar a los tres excluidos. Clara era joven, tendría tiempo y oportunidades. Ellos, en cambio, habían construido esa casa conmigo, que también representaba algo suyo. Recordaron muebles que montaron juntos y celebraciones pasadas. Marcos, con voz ligeramente temblorosa, mencionó que aún conservaba cartas mías y que no era cierto que me hubieran olvidado. Andrés guardó silencio, pero asentía a todo. Los escuché sin interrumpir. Como siempre presté atención a todo lo que expresaban, incluso cuando no estaba lleno de sinceridad. Sin embargo, esta vez noté algo diferente. No solo en ellos, sino también en mi interior. No sentí culpa ni incertidumbre. Sentí nitidez y certeza. Cuando terminaron, guardaron silencio, como si ahora yo fuera el juez. Como si por primera vez entendieran que mi opinión era la única que tenía peso. Respiré profundamente, cerré el libro que reposaba sobre mis piernas y hablé con la serenidad que da una vida marcada por haber callado demasiado tiempo. Les expliqué que no cambiaría nada. Que los amaba, claro, pero que el cariño no siempre está exento de consecuencias. Me dolió profundamente ver cómo, con el paso de los años, me transformaron en una figura imprecisa, una sombra a la que solo recurren para firmar documentos o preparar alguna comida de la infancia. No los excluí por rencor, sino por exactitud, que Clara no heredaba porque fuera perfecta, sino porque estuvo presente, porque vio, porque sostuvo mi mano sin calcular el resultado de ese gesto. No se trataba de bienes materiales ni dinero. Era cerrar un ciclo, poner un punto final claro después de tantas puertas abiertas que no conducían a ningún lugar. Laura intentó explicar algo, pero la interrumpí. Le rogué que me prestara atención como madre por última vez. Le confesé que la quería profundamente, como se ama a alguien en la carne, pero que no podía premiar el olvido.
que aquel brindis en esa noche significó para mí el acto final necesario para comprender lo que durante años me había negado a aceptar. Cuando se levantó esa copa sin mencionar mi nombre, se rompió un lazo del que pendía mi silencio. Desde entonces, cada palabra que pronuncié fue un esfuerzo por recuperar lo perdido. Marcos sollozaba sin lágrimas, y Andrés bajaba la mirada, entrelazando sus manos con nerviosismo. Laura, por primera vez, no supo qué decir. Recogió los documentos que había traído sin hacer referencia a ellos. Comprendió que carecía de sentido. Los tres me pidieron disculpas, cada uno a su manera, con frases vacilantes que seguramente surgían del corazón. Les agradecí, pero no me moví de mi lugar. No prometí que todo se compondría. No concedí retrocesos, porque una mujer como yo, que entregó su vida sin pedir nada, merece al menos una vez que sus decisiones permanezcan firmes. Antes de partir, Marcos me abrazó con fuerza y aseguró que vendría más a menudo, que no necesitaba ninguna otra cosa. ¿Le creí? A los otros dos no les pedí que volvieran. Les dije que esta casa estaría abierta mientras yo viviera, pero que no aceptaría que la ocuparan con excusas. Y así se marcharon, como habían llegado, en fila, pero esta vez sin líderes. Solo 3 hijos conscientes de que su madre había dejado de ceder. Aquella noche no conseguí dormir de inmediato. Recorrí la casa con las luces apagadas, tocando los bordes de los retratos, las tazas en la vitrina, la cobija tejida que tantas ocasiones usé para cubrir a un niño dormido en el sillón. No experimenté tristeza. Sentí tranquilidad. La tranquilidad de comprender que lo que era mío finalmente me pertenecía completamente. Que mi voz, tantas veces suavizada por el temor al choque, había expresado lo necesario. No para causar daño, sino para curar. Al amanecer siguiente, al abrir la ventana, la luz entró más pura. No porque el sol fuera diferente, sino porque yo misma había cambiado. Porque, por primera vez en muchos años, me coloqué en el centro de mi existencia. Y ya no había vuelta atrás. El otoño apareció sin anuncio alguno, con ese silencio especial que solo los árboles conocen cuando desprenden sus hojas sin resistencia. La temperatura en la casa bajaba por las mañanas, y las tazas de té se vaciaban con más rapidez. Yo me despertaba temprano como siempre, pero con una actitud distinta, menos inquieta, más en armonía con la firme convicción de que ya no tenía que probar nada a nadie. Mis pasos por el pasillo ya no eran los de una madre esperando visitas que nunca llegan, ni los de una abuela fingiendo fortaleza para evitar que se preocupen. Ahora eran los pasos sosegados de una mujer que cumplió su cometido y que, por primera vez, no debía justificar sus motivos. Clara continuaba visitándome con frecuencia. En ocasiones charlábamos largamente, otras simplemente compartíamos el silencio, y ambas sabíamos que esos instantes eran tan esenciales como el aire puro. Me echaba una mano en el jardín, en algunas tareas de la cocina, pero sobre todo con su compañía. Su simple modo de estar presente me devolvía algo que no sentía desde hace muchos años. La sensación de ser reconocida no como una figura de fondo, sino como el centro. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Clara me preguntó si sentía temor. Al principio no comprendí del todo. Me aclaró que lo decía porque parecía más liviana, como si ya no llevara conmigo las sombras de la desilusión. Sonreí y le contesté que no, que miedo no tenía, que sí experimenté tristeza, mucha, y una soledad que pesa hasta en los huesos. Pero temor, no. Porque el miedo se alimenta de la duda, y yo ya no la poseía. Que conocía el rumbo de mi historia, que ya no me importaba cómo me recordaran, que no precisaba estatuas, ni placas, ni elogios vacíos. Mi único deseo era que alguien
ella, comprendiera lo que hice y por qué lo hice. Que entendiera que cada elección, hasta las más difíciles, fueron actos de amor hacia mí misma. Eso, le dije, no es egoísmo, es respeto propio. La noticia del testamento ya se había difundido dentro de la familia. Mis hijos no lo mencionaron más. Laura dejó de llamarme. Andrés solo me escribió una vez para saber si requería algo. Y Marcos apareció en ocasiones, con una timidez que me remontaba al niño que fue. No existió reconciliación como en las películas ni gestos grandilocuentes. Solo una calma fría. Un entendimiento silencioso de que cada uno tenía su espacio. Y que el mío, por fin, fui yo quien lo escogió. No ellos. Ni sus expectativas. Ni el peso de las culpas acumuladas. Yo, una mañana hallé una nota de Clara sobre la mesa de la cocina. Explicaba que había tomado la decisión de estudiar trabajo social, al igual que yo. No estaba segura si esa elección sería definitiva, pero comentaba que algo en nuestras conversaciones, en mi historia, la había conmovido. Deseaba aprender a apoyar a los demás sin quebrarse. Quería llevar mi nombre en su camino. Al leer esa carta, mis lágrimas no brotaron por tristeza, sino porque entendí que aunque mis hijos no lograron comprenderme, había dejado una semilla en la siguiente generación. Eso era suficiente. Eso redimía todo. Un día, al preparar unas galletas que acostumbraba a hacer cuando mis hijos eran pequeños, comprendí que no había ningún desenlace pendiente. Lo único que me quedaba era vivir los días que quedaran con tranquilidad, con esa satisfacción callada de quien fue ignorada en un brindis, pero recordada en el corazón de alguien. No existe acto de justicia más completo que partir sabiendo que uno nunca se traicionó a sí mismo. Al pasear por el jardín y sentir la brisa acariciar mi rostro, me siento entera. No soy joven ni fuerte, pero sí estoy en paz. A esta altura de la vida, la paz no es un simple símbolo. Es una victoria. Porque la verdadera justicia no reside en los tribunales, ni en las palabras bonitas, ni siquiera en el perdón. Se encuentra en el acto silencioso de hacer valer la propia historia, cuando todos ya dejaron de prestarle atención. Y si algún día, en un tiempo muy lejano, alguien descubre una carta mía, un diario antiguo o un perfume que les evoque mi presencia, deseo que no recuerden a la mujer que fue ignorada en una celebración. Prefiero que piensen en la persona que, calladamente, transformó el destino de su final con la firmeza serena de quien conoce su propia esencia. Porque en el brindis no se pronunció mi nombre. Pero el testamento dijo mi nombre entero, y lo expresó con total claridad.